Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Es un gusto reencontrarnos con ustedes todos los jueves 19:30 por este nuestro canal FM Mantra para hacer Encuentros Cercanos, este programa acerca de la realidad ovni. Y bueno, tenemos, por cierto, gran interés en compartir con ustedes todas las historias que tienen que ver con los casos de abducción, un tema que sabemos que a nuestra audiencia le interesa mucho y por supuesto genera intriga, preguntas, misterios. ¿De qué se tratan las abducciones? De eso vamos a estar hablando hoy. En este caso vamos a tratar abducciones en la República Argentina, que es un país que se caracteriza justamente por casos emblemáticos en el mundo. Uno de ellos es el que nos toca hablar el día de hoy, que se sitúa en la localidad de Bahía Blanca. Estamos hablando del famoso caso de Carlos Díaz, ocurrido en la década del 70 y que, bueno, de alguna manera vino a poner nuevamente como protagonistas a personas, ciudadanos comunes de a pie que estaban trabajando, que estaban haciendo sus actividades cotidianas y son sorprendidos por estas luces extrañas y estos seres que los llevan a otras dimensiones, a otros mundos. Y a partir de este caso se suscitó una serie de investigaciones no solo en el ámbito ufológico, sino también desde el punto de vista médico y policial. Policial y militar, ya lo vamos a ir desarrollando. Esto se inicia el 5 de enero de 1975, cuando Carlos Díaz vuelve de hacer un trabajo extra que tenía como mozo era habitual en la década del 60 que se hicieran casamientos, cumpleaños, donde hubiera un servicio de catering y mucha gente tenía este trabajo como una opción más para ingresos familiares. Lo cierto es que la fiesta termina alrededor de las 2:30, 3 de la mañana. Él sale, compra un diario local de Bahía Blanca, se toma el colectivo de la línea 500, llega a la zona de Ingeniero White y ahí junto a otros dos vecinos de la zona emprenden el camino de regreso a su casa. Estamos hablando de alrededor de las 3:30, 3:40 de la mañana, de ese 5 de enero. Lo cierto es que en un momento dado empiezan a divisar unas luces que creían que eran aviones de la base aeronaval Comandante Espora, y esas luces se acercan y emiten un rayo que en ufología se conoce como rayo tractor. Sí, sí, y esto es interesante, Fernando, porque vio esa luz no solamente nuestro protagonista, Carlos Díaz, sino también sus dos amigos, vecinos, que estaban allí y que observaron el acercamiento de esta especie de rayo. Dice Carlos Díaz en variadas entrevistas que él al principio pensó que era un rayo común de los que suceden durante una tormenta, pero no estaba lloviendo. Entonces eso le llamó la atención. Cuando quiso darse cuenta, ese rayo estaba cada vez más cerca y de un minuto al otro desaparece, pero solamente él. Los dos amigos presenciando esto extraordinario, imagínense ustedes el nivel de asombro, ante su visión desaparece su amigo Carlos. Así es, Carlos es subido a no podemos decir nave, sino a un ámbito esférico. Él cuenta, lo dice en términos comunes, un fútbol, una pelota número 5 con la cual se juega este deporte. Ese era el entorno donde él se encontraba, una zona esférica donde él no podía hacer pie, se encontraba arrodillado y lo único que pudo percibir en un principio era un orificio por donde, según él, ingresaba aire. En el tiempo, al tiempo, muy nervioso porque no entendía la situación que estaba viviendo, según él, traspasan las paredes limítrofes de esa esfera tres seres que tenían ciertas características. Se les notaba las cuencas de los ojos alargadas, como los grises, orificios nasales sin nariz, una silueta como si fuera la boca, y también oídos pero sin orejas. Y no tenían extremidades ni superiores ni inferiores, ni manos ni pies. Él, ante esa circunstancia, empieza a ponerse cada vez más nervioso, cuenta que del miedo se orinó y uno de ellos se acerca y en
en ese estado de shock, él trata de tomarlo y siente que es como una espuma, no es algo sólido. Después, según cuenta, por las circunstancias que él vivió, una vez que fue analizado desde ámbitos gubernamentales, que le dijeron que eran una especie de energía de plasma, de seres de plasma. Sí, algo significativo que él cuenta, Fernando, y que por ahí es la parte más impresionante del relato, bueno, hay muchas cosas extraordinarias en lo que vivió Carlos Díaz, es que nunca recordó que le hayan extraído sangre, no recuerda que haya sido pinchado con ninguna aguja, ni que hayan trabajado con bisturí, como vemos en otros casos de abducción donde hay experimentación y que el sujeto luego en regresiones hipnóticas pueden recordar todo el episodio traumático, ¿no? En el caso de él recuerda como que le iban extrayendo el cabello, él siente como que le succionaran el pelo, una cosa extraña que luego él va a explicar de qué se trataba este evento, ¿no? Y que de alguna manera estos seres que no se comunicaban con él ni siquiera telepáticamente, estaban muy cerca, como bien decís, al punto de poder tocarlos y él se anima osadamente a hacer esto, ¿no? Qué valentía en ese momento de Carlos, en medio de la desesperación, dice que lloraba, llegó a llorar como un niño, ¿no? Sí, al tiempo pierde la noción de dónde estaba, el conocimiento y aparece a 780 kilómetros de la ciudad de Ingeniero White, en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, en el patio de una casa donde ahí se da cuenta que alrededor de él hay dos perros que después el dueño de la casa le va a decir que no entendía cómo no lo atacaron porque eran perros bravos. Ante ese shock y ese estado de emoción, de confusión que él estaba viviendo, le cuenta el relato al dueño de la casa y él le dice, mira, te voy a llevar a la comisaría número 46, esto fue a las 4:12 de AM que él aparece en la casa, a las 4:25 está en la comisaría y el oficial de turno le empieza a tomar declaración. Al encontrar que es un relato fantástico y no saber qué hacer, porque realmente creían, lo encontraban veraz, el relato llama al comisario responsable de la comisaría. Ese comisario hace comunicación con Gendarmería ante un caso inusual, donde supuestamente habrían intervenido extraterrestres, y Gendarmería con el Estado Nacional que se hace cargo de este caso. Realmente por eso decimos que esto derivó en una investigación policial, donde también tengo entendido, Fernando, vos que investigaste a fondo el tema, este caso, interviene también inteligencia, ¿no? La parte militar, o sea, es un Claro. caso que tiene algunas aristas por ahí más misteriosas, ¿no? ¿Por qué está, no hablamos aquí de hombres de negro, como lo vamos a hacer por ahí cuando traigamos otros casos, pero sí la presencia, primero policial, porque el mismo vecino hace la denuncia, ¿no es cierto? Y lo traslada a la comisaría. Pensemos que era una época, en 1975, donde el país estaba convulsionado, estábamos Políticamente había mucho convulsión, ¿no? exactamente durante la gestión o presidencia de Isabel Martínez de Perón, donde, bueno, la gente estaba un poco desconfiando, estábamos ya a las puertas, lamentablemente, de lo que va a ser la dictadura militar en nuestro país. Entonces había un clima enrarecido. Por eso el mismo vecino dice, te tengo que llevar a la comisaría porque es todo raro lo que te ha pasado y desconfiaba inclusive de Carlos y de su relato, ¿no? De que Claro. había aparecido en el patio de su casa viniendo de Bahía Blanca solo en unos 15 minutos. Claro, es más, cuando él toma conciencia, le dice, no, yo vivo acá a la vuelta. Dice, ¿en dónde? No, acá, bueno, en el barrio, en Ingeniero White. Dice, pero estamos a 700 kilómetros de tu lugar. Entonces, ante ese relato es que lo llevan a la comisaría. ¿Por qué interviene el Estado? Obviamente porque empiezan a hacerles estudios. Él cuando llega a la comisaría no se da cuenta, pero había perdido, como comentaba Claudia, mucho cabello de su cabeza y como él era personal, trabajaba en ferrocarriles argentinos, lo internan en el Hospital Ferroviario de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí pasa entre 7 y 14 días con un estudio que le hacen 60 profesionales de diferentes disciplinas, tratando de entender qué es lo que había pasado. Aparentemente le explicaron que él tenía un gran contenido de radioactividad en su cuerpo, que es lo que hizo que perdiera el pelo
y que los animales que tienen una sensibilidad especial para entender ciertas experiencias que a lo mejor al ser humano se le escapan, pudieron percibir ese estado particular que él percibía, que él estaba sufriendo, y no se acercaron a atacarlo. Hay muchos datos que corroboran que este hecho fue verdad. Uno de ellos, por ejemplo, es el periódico. Él, cuando lo llevan a la comisaría, de sus propias palabras cuentan y le muestra el diario de allá de Bahía Blanca, de ese día, del 5 de enero de 1975. Acuérdense que habíamos dicho que había llegado a la comisaría a las 4:25 de la mañana. Lo interesante es que era imposible que ese diario estuviera en manos de él, porque naturalmente o cotidianamente ese diario venía de Bahía Blanca y llegaba a Capital Federal, a la ciudad de Buenos Aires, a las 12:30, 13 horas. Es decir, ese diario del mismo día estaba en la ciudad de Buenos Aires por esta teletransportación que tuvo Carlos Díaz en este evento tan particular, ¿no? Claro, ese es uno de los fundamentos, ¿no? O de las pruebas. ¿Cómo tenía ese diario en la mano si en Buenos Aires todavía no estaba circulando el periódico, llegaba recién al mediodía? Otro dato interesante es que separó el reloj, su reloj pulsera, y bueno, él cuenta que ese este objeto, el reloj, junto con otras pertenencias, quedaron en la comisaría, nunca más supo de ellos, pero él recuerda que el reloj se paró justo al instante en el que él sube supuestamente a este artilugio, a esta nave. También otro elemento que, digamos, le da veracidad al contexto de la historia es que poseía el boleto que había sacado en el colectivo de la línea 500 que iba de la ciudad del centro a la ciudad de Bahía Blanca a Ingeniero White. Una zona que después vamos a dar algunos datos más interesantes, más que interesantes, ¿por qué? Porque es una zona también caliente del país donde hay mucha actividad. Y obviamente lo que comentaba Claudia, que eran sus amigos, que después del suceso y después de haber salido en shock de ese estado, van a contarle a la esposa de Carlos Díaz que él había sido abducido por un ovni. Obviamente la mujer entendió que estaban borrachos, lo sacó, dice: mi niño está durmiendo, dejen de molestar. Lo cierto es que después de un tiempo se comunicaron con la familia de Carlos Díaz y trasladaron a su madre, a su esposa y un hermano a la ciudad de Buenos Aires, pero fíjense en el estado de aislamiento que tenían porque estaban tratando de investigar qué era lo que había pasado, que no les permitieron acercarse a él, sino después de varios días lo veían a través de digamos, una puerta vidriada, ¿no? Claro, Estaba totalmente aislado. eso debe ser seguramente porque después de examinarlo descubrieron que tenía radiación todavía en su cuerpo, ¿no? ¿Qué le ocurrió a Carlos Díaz? Acá vienen las preguntas, Fernando, de a poquito vas a ir poniéndonos algunas precisiones o por ahí, más que nada, son especulaciones que a nosotros con el correr de los años tenemos como ciertas hipótesis, ¿no? De qué fue lo que le pasó realmente. ¿Eran extraterrestres? ¿O esto fue otra cosa? ¿En qué contexto se dio? Porque también tengo entendido que hay muchos otros casos en el mundo, ¿no? Que a la Sí, vez sí, le pasaron a otras personas. es cierto. Un dato a tener en cuenta es que si bien él no toma conciencia de que hayan experimentado sobre su cuerpo, sí encuentran los médicos al revisarlos una cicatriz que no tiene puntos de sutura. Acordémonos que estábamos en la década del 70, que se lo hubieran operado en un hospital público, no había cirugía estética, no era tan común. Y aparentemente, por lo que pudimos observar en algunas publicaciones y personalmente, porque Carlos Díaz vive en Capilla del Monte, esa herida fue cicatrizada prácticamente con un rayo láser, no tiene puntos de unión, ¿no? Donde, según él cuenta, a partir de esa operación no se enfermó absolutamente de nada, ni resfrío, ni tuvo ningún tipo de, digamos, de trastornos comunes en gente que tiene determinados hábitos como comer carne, que puede ser suba de presión, colesterol. Bueno, él nunca se enfermó. Y volviendo a lo que comentaba Claudia, es cierto que según lo que después le comentaron desde el Estado Nacional, y vamos a ver qué recaudos tomó el Estado Nacional para tenerlo vigilado,
él compartió esta experiencia con otros 7 casos en el mundo. Por eso es que tuvo diferentes viajes a distintas partes del mundo exponiendo su caso. Claro, ha viajado por muchísimos países a lo largo del tiempo, donde a él lo llevaban, lo trasladaban junto con estas otras personas que habían tenido acontecimientos muy similares, ¿no? Y bueno, eran estudiados periódicamente también, recibe controles. Tengo entendido que hasta el día de hoy sigue teniendo estos controles especiales o visitas extrañas, por decirlo así, humanas me refiero, ¿no? Pero a la vez él dice, bueno, al día de hoy que sigue teniendo de alguna manera contacto o mensajes de estos seres que luego se determinó que venían De de Saturno. Saturno. De Saturno. Él dice, no es que me lo dijeron a mí personalmente, sino que al compartir la experiencia, la visualización de estos seres con, digamos, grupos de estudio, evidentemente a nivel gubernamental y comparándolo con otros casos en el mundo, le dijeron o concluyeron de que estos seres aparentemente venían de Saturno. Eso es lo que él nos presenta. Lo interesante de este caso es que él, recordemos que era empleado de los ferrocarriles argentinos y, como les dije al principio del relato, tenía estas changas, estos trabajos adicionales para traer más dinero a la casa, trabajando en el servicio de catering como mozo. Cuando él termina este análisis que le hacen en la ciudad de Buenos Aires y vuelve a Bahía Blanca, más precisamente a Ingeniero White, de allí lo trasladan, ya no trabaja más en Ferrocarriles Argentinos, tiene un trabajo intermedio y termina trabajando como cargo, lo figura en el listado de empleados de la base comandante Espora, la base aeronaval, como carpintero. Pero en realidad él nos cuenta que él lo que hacía era presentarse en la base y subir a un avión y volar juntamente con un piloto sobre todo el espacio aéreo de la base aeronaval para ver si había algún tipo de contacto, ¿no? Ese era su trabajo. Según él recuerda, dice, uno de los viajes evidentemente algo pasó porque los pilotos me contaron que vieron algo grande. No le dieron más explicación, pero sí algo grande en esos vuelos rutinarios que él hacía, o que evidentemente tenían digamos, un protocolo de acción dentro de la fuerza de seguridad para ver o analizar este caso tan particular de contacto del tercer y cuarto tipo. Esa es la parte más extraña por ahí, más allá del evento, que en sí mismo fue extraordinario, llevado en ese artilugio esférico que tenía solo un orificio por donde podía respirar, con estos seres extraños que no hablaban con él, pero que algo le han hecho evidentemente, porque ha quedado una cicatriz, luego nunca se enferma, pero digo, la parte por ahí más extraña es la humana también, ¿no? Porque es llevado periódicamente a hacerse esos controles militares, porque va por todo el mundo también con personal militar, donde él va haciendo incursiones en diferentes países con las otras personas que también tuvieron eventos similares, lo cual nos deja este interrogante. ¿Ha sido un experimento humano, militar, o ha sido una experiencia extraterrestre? O tal vez las dos cosas, ¿no? Porque Claro. cuando lo llevan en esos vuelos dentro de lo que es la base Espora, comandante Espora, es como que los militares quisieran provocar de alguna manera el Claro, el encuentro, encuentro. o saben o tienen alguna data de que va a acontecer ese encuentro cercano del tercer o cuarto tipo. Es realmente muy intrigante y hasta el día de hoy hay ciertos recodos del caso que todavía el mismo Carlos Díaz no termina de desvelar. Es como que cuenta, pero a la vez deja siempre una parte o una cuota de misterio en todo lo que es su experiencia. Nosotros lo hemos conocido aquí en Capilla del Monte, donde él radica. Actualmente está viajando de un lugar a otro dando charlas, compartiendo con la gente su experiencia. Y bueno, dentro de poco lo tendremos también en nuestro canal de YouTube para seguir conversando de este caso. Sí, el caso de Carlos Díaz es parte de un rompecabezas mucho más grande que se da justamente en Bahía Blanca, una zona muy caliente en cuanto a la fenomenología ovni que comienza en la década del 60
cuando un fotógrafo de un periódico local saca una fotografía que es emblemática de una esfera muy, muy grande que se aproxima desde el mar. La otra es también el caso emblemático de este rally por la América Latina, de ese grupo de pilotos chilenos que son realmente abducidos, inclusive con el auto, y pasan de uno de los controles del primero al cuarto sin pasar por el segundo y tercero, y en un tiempo que no corresponde a la realidad automovilística. Y por otro lado también en las zonas, en las inmediaciones de Bahía Blanca, otro caso de un abducido, también un contactado, el de Dionisio Yanca, en la década del 70 también. Así que vamos viendo que evidentemente esta zona tiene una singularidad en cuanto al fenómeno ovni y fíjense que siempre está asociado, o muy asociado, el fenómeno ovni con apostamientos o destacamientos militares, ¿no? Nos están estudiando, están analizando cómo nos vamos comportando nosotros como especie, qué tan desarrollo tecnológico tenemos, qué hacemos con ese desarrollo tecnológico. Lo cierto es que el caso de Carlos Díaz es uno más de esta larga historia de relación entre los alienígenas y nosotros. Un caso que nos deja con muchas preguntas para seguir investigando, para poder de alguna manera ir a las fuentes, por eso nos gusta hablar con los protagonistas. Ya estaremos de alguna manera contándoles esta nueva entrevista que tendremos con Carlos Díaz, una persona muy amable, muy generosa también en su tiempo, nos ha invitado a su casa, inclusive a charlar con él, ha estado en congresos internacionales en nuestro país, es requerido por diferentes grupos para que cuente su experiencia, para que muestre su cicatriz. Él no tiene problema de mostrarla, de hecho a lo largo de este programa le hemos mostrado la foto donde se ve esta marca rara que ha quedado en su abdomen. Y bueno, realmente, Fernando, son casos para los que nos gustan esta temática ufológica, seguir y seguir indagando qué es lo que realmente nos pasa a los seres humanos en relación a estos seres extraterrestres, interdimensionales, que llegan, que experimentan y que de un día para el otro desaparecen y nos dejan con esa esperanza, entre comillas, de que en algún momento hagan nuevamente su aparición, como es el caso de estos contactados o abducidos que siempre guardan la esperanza de volver a verlos, de volver a encontrarse con ellos. Siempre es un antes y un después del contacto, y ese contacto también influye en todos los que se acercan a conocer el caso. Estaba recordando cuando lo trajimos a una de las actividades que nosotros hacemos, el Café Ufológico Encuentros Cercanos, aquí en Capilla del Monte, donde realmente impactó en todas las personas que estuvieron presentes en este encuentro, donde él desarrolló toda su experiencia y de alguna manera incitó a replantearse la existencia, más allá de que estés de acuerdo o no con el fenómeno ovni, pero el hecho de tener experiencias atípicas hace que el ser humano se replantee su existencia, ¿no? ¿Para qué está aquí? ¿Qué es lo que hace? ¿Hacia dónde va? Esto y otros misterios que tienen que ver con el fenómeno ovni los vamos a ir dilucidando a través de diferentes programas, como siempre aquí por FM Mantra, en tu programa Encuentros Cercanos. Espíritus inquietos, libres pensadores y buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.